capítulo 9 de Zacarías, versículo 12. Cuando le escuchaba el cántico de aquí de los ministros de alabanza que dicen cuando vuelvan de la cautividad, yo decía, Señor, tú no vas a hablar en esta mañana. Zacarías capítulo 9, versículo 12, vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo tengan, díganme un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré en doble. Amén. Amén. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren el doble de Dios hoy? Amén. Gloria al Señor. Miren, la Biblia nos habla aquí acerca del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido desobediente a Dios. Se habían vuelto a los ídolos. Y Dios se había enfurecido. Y lo que Dios había determinado era que iba a traer un juicio a Israel, a Jerusalén, y el pueblo iba a ser deportado, exiliados a otra tierra que no era la suya. Así que por este juicio de Dios, cuando llega el tiempo, el pueblo de Israel es deportado a otra nación con otras costumbres, llevados por la mano de un hombre déspota llamado Nabucodonosor. Y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y Jeremías es el profeta que profetiza la duración de ese cautiverio. Ese cautiverio donde el pueblo de Israel iba a estar ya no en su tierra, sino que iban a estar allí en Babilonia. Y ese periodo de exilio iba a durar 70 años. Jeremías es el que profetiza en la duración de ese cautiverio. 70 años el pueblo de Dios, el pueblo judío, iba a ser exiliado a otra tierra que no era la suya. Otra tierra con otras costumbres, otra tierra con otras creencias. Y dice la Escritura, los comentaristas bíblicos nos cuentan que el pueblo de Israel estuvo allí durante 70 años. Los salmos nos cuentan que en esa tierra llamada Babilonia, nos cuentan que las arpas, ellos las colgaban en los árboles porque les era prohibido adorar a su Dios en tierra ajena. Ellos no podían adorar a su Dios. Ahora, este juicio que Dios trajo al pueblo de Israel hizo que el templo de Jehová en Jerusalén fuera destruido. El templo de Dios fue destruido. Ustedes saben que Jerusalén era el centro de adoración. Jerusalén era el lugar donde los judíos festejaban sus fiestas a su Dios. Pero ahora, tras este juicio, donde ellos fueron deportados a Babilonia, el templo fue destruido, la indigencia, vino la crisis general a la ciudad de Jerusalén. El libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías nos cuentan la situación, el templo destruido, la gente padeciendo hambre, la pestilencia, los niños, el desastre que trajo este juicio. Y ahora, durante 70 años, el pueblo de Israel iba a ser deportado, iban a ser exiliados, esclavos en la tierra de Babilonia. Allí iba a durar 70 años el cautiverio. Así que imaginen que ellos iban a tener a sus hijos allí en Babilonia. La nueva generación iba a nacer allí en Babilonia, los que luego volverían, porque luego Dios en su misericordia, a través de distintos profetas, Ezequiel, Ageo, Zacarías, profetas que pasaron por el cautiverio para llevarles palabra, porque aún así los pensamientos de Dios eran pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que Dios quería al pueblo de Jerusalén. Aunque ellos habían desobedecido, aunque ellos ahora iban a pasar 70 años cautivos en otra tierra que no era la suya, aún así Dios tenía misericordia y les dijo: yo les voy a restaurar y les voy a volver a traer otra vez a Jerusalén, y ustedes allí van a edificar un templo, y así ustedes van a levantar el templo otra vez que fue destruido, y la gloria postrera de ese templo será mayor que la primera. Dice Ageo también en el cautiverio. Entonces aquí el pueblo de Israel está en Babilonia y se presenta Zacarías, uno de los profetas que pasaron por allí por el cautiverio, para decirle: vengo a traerles un mensaje a ustedes. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy tengo un anuncio, y es que les voy a restaurar el doble. El profeta Zacarías trajo este mensaje en medio del cautiverio, porque parece que este pueblo que estaba en una nación que no era la suya, que eran esclavos, que estaban cautivos, habían perdido la esperanza.
Entonces, como habían perdido la esperanza y la fortaleza, el profeta Zacarías va de parte de Dios para llevar este mensaje, para decirle: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo les dije antes que le ibas a restaurar, para que ellos recobraran nuevas fuerzas. Amén. Entonces, lo primero que vemos en esta mañana es que tenemos que volver a la fortaleza en Dios. Dios nos llama a que vuelvas otra vez a ser fortalecido en tu fe, a ser fortalecido en tu vida de oración, a ser fortalecido en tu ministerio, a ser fortalecido en la visión que Dios te ha dado, que seas fortalecido. Y si quizás has perdido la fuerza porque, no sé, hay circunstancias que hacen que pierdas la fuerza, hay circunstancias, quizás una enfermedad que te enteraste ahora que estás padeciendo y te quita la fuerza, la esperanza, la fe. Entonces Dios te llama en esta mañana a que vuelvas a la fortaleza de Dios. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él es nuestra fuerza. Entonces Dios nos llama: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Quizás has perdido la fuerza por las circunstancias, quizás estás siendo prisionero de situaciones, prisionero de deudas, prisionero de la enfermedad, prisionero de, no sé, tus hijos se te han rebelado, estás prisionero de que tu matrimonio no funciona bien y has perdido la fuerza, has perdido la esperanza. Dios te llama en esta mañana: vuélvete a la fortaleza de mi presencia, vuélvete a la fortaleza, porque tú eres un prisionero de esperanza. Amén. Así que vuélvete a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, nos dice Dios en esta mañana. Debemos volver otra vez a ser fortalecidos. Es necesario que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos dé nuevas fuerzas para poder llevar a cabo lo que Dios ha determinado para tu vida, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito por el cual te ha traído a este lugar, por el cual tú le has abierto tu corazón a Jesucristo. Y si no se lo has abierto, esta es la mañana donde tu vida puede cambiar radicalmente. Esta es la mañana donde tu historia puede cambiar. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que los días de tu luto van a acabar, porque hay esperanza en Dios todavía para tu vida, para tu familia. Amén. Pero debes volver a la fortaleza en Dios. Y si no tienes al Señor en esta mañana, esta es la hora para abrirle tu corazón a Jesús. Esta es la hora para decirle: Señor, estoy aquí, límpiame de todo pecado. Me arrepiento de mis errores del pasado. ¿Cuánta gente está atada a los errores del pasado? ¿Cuánta gente se está autoculpando, sufre de autocomiseración, se sienten miserables por los errores del pasado, ni ellos mismos se perdonan? Y entonces esto es como una barrera que está limitando que Dios pueda actuar en la vida de alguien, porque se sigue acusando, se sigue condenando a sí mismo, siente autocomiseración. Y Dios quiere que le abras tu corazón para que Él pueda restaurarte y no vivas del pasado. Hay gente que no puede avanzar en su futuro porque vive atada al pasado, a los errores, a las equivocaciones del pasado. Entonces no pueden avanzar en su futuro. Y Dios quiere hacer algo nuevo. La Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas, ni os acordéis de las cosas pasadas, porque aquí que yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Amén. He aquí yo hago cosas nuevas. Entonces es tiempo de Dios para que nosotros podamos abrirle nuestro corazón al Señor. Es tiempo que podamos nosotros abrir nuestro corazón y olvidar las cosas que hemos hecho en el pasado, los errores, las debilidades, no sé, las situaciones que ya hemos vivido, que quizás nos estamos autoculpando. Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosas nuevas. Y la Biblia nos dice que está en Cristo: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas en Dios. Amén. Así que esta es la mañana también para que le puedas abrir tu corazón a Jesús y tu vida pueda ser transformada también por el poder de Dios. El pueblo había perdido la fortaleza. Ellos eran cautivos, ellos eran hombres exiliados, ellos eran esclavos. Ellos se les prohibía adorar a su Dios en ese lugar. Así que imagínense cómo se sentían. Por eso Dios les enviaba a este profeta para decirlo: vuelvan otra vez a la fortaleza, recuperen la fuerza, porque ustedes son prisioneros de esperanza. ¿Por qué le decía el profeta esto, Zacarías, a este pueblo? Porque ellos habían recibido palabra tras palabra de distintos profetas que habían visitado el cautiverio. Y todas las palabras que habían llevado, algunas habían sido duras y otras habían sido para que ellos fueran restaurados. Entonces ellos tenían que confiar en esas palabras que estos profetas habían llevado allí al cautiverio, tomarlas de parte de Dios para renovarse en esperanza, para seguir esperanzado de que Dios